Existe un momento en el que cualquier persona baja la guardia, un momento silencioso, íntimo, donde crees que estás solo. Ahora imagina perder eso. Imagina que, incluso en ese instante, alguien está mirando, observando cada movimiento, sin espacio, sin privacidad, sin elección. Para un gladiador romano, eso no era una excepción, era rutina. Antes incluso de la arena, antes de la lucha, antes de que la sangre tocara la arena, ellos ya estaban siendo controlados, incluso en sus necesidades más básicas. Y lo peor no era la exposición, eran las reglas, reglas crueles, que tenían que seguir, incluso cuando el cuerpo suplicaba un momento de paz. Hoy vas a entrar en ese lado que nadie muestra. Imagina despertar en un lugar donde el silencio no trae calma, trae tensión. El aire es pesado, mezcla de sudor, metal, respiraciones contenidas. Hombres a tu alrededor, todos fuertes, todos peligrosos, todos atrapados en la misma rutina. Nadie habla mucho, pero todos saben. Ahí dentro, nada es realmente tuyo. Ese lugar se llamaba Ludus, pero no te dejes engañar por el nombre. No era una escuela, era un sistema de control. Cada movimiento era observado, cada error recordado. Y con el tiempo, entendías algo, no existía momento de descanso, ni físico, ni mental, ni siquiera cuando el cuerpo exigía algo básico, porque incluso eso también estaba controlado. Lo que parece pequeño, casi insignificante, en realidad escondía algo mucho mayor. No se trataba de necesidad, se trataba de dominio, de recordarte, todos los días, que no tenías control ni sobre tu propio cuerpo. Y ahí es exactamente donde la mayoría nunca mira. Porque cuando pensamos en gladiadores, pensamos en la arena, en la lucha, en la violencia. Pero la verdad empieza mucho antes. Empieza en los detalles, en los momentos invisibles, en esos instantes en los que un hombre común todavía intentaría sentirse humano. Y a lo largo de este video, vas a descubrir 5 reglas crueles, que convertían incluso ese momento en otra forma de sumisión. 5 reglas que dejaban claro que ahí dentro ni siquiera tu propio cuerpo te pertenecía. El primer impacto no venía del dolor, ni del entrenamiento, ni de la lucha. Venía de la percepción, de esa sensación extraña, de no estar nunca realmente solo. Al principio, algunos intentaban ignorarlo. Creían que existían pequeños espacios, pequeños momentos, donde podían escapar de las miradas, pero eso no duraba mucho. Bastaban pocos días dentro del Ludus para entender la verdad. Ahí, la privacidad no existía. Los espacios eran compartidos, los cuerpos, alineados uno al lado del otro, las rutinas, sincronizadas, e incluso los momentos más íntimos, ocurrían bajo la presencia constante de otros hombres. No había puertas que cerrar, no había silencio cómodo, no había tiempo para desconectarse. Siempre había alguien cerca, observando, esperando, juzgando. Algunos desviaban la mirada, otros no. Y eso creaba un tipo diferente de tensión. No era el miedo a la lucha, era la incomodidad de ser visto, cuando no querías ser visto. Era la ruptura lenta, constante, de la dignidad. Porque no importaba quién eras antes. Ahí dentro, todos eran reducidos a lo mismo. Cuerpos expuestos, sin espacio personal, sin control sobre el propio momento. Y eso no era casualidad, era intencional. Era una forma silenciosa de recordarte que ya no tenías dominio sobre ti mismo, ni sobre tu espacio, ni sobre tu tiempo, ni sobre tu propio cuerpo. Los más nuevos lo sentían con más intensidad. Intentaban apartarse, esperar el momento adecuado, evitar el contacto visual, pero aprendían rápido. No existía momento adecuado. Siempre había alguien ahí, y con el tiempo, la incomodidad dejaba de ser reacción y se convertía en un estado constante, una presencia invisible que nunca desaparecía. Incluso cuando nadie miraba directamente, la sensación seguía, como si estuvieras siendo observado todo el tiempo. Y probablemente lo estabas, porque además de los otros gladiadores, había quienes se encargaban de mantener el orden. Hombres que no estaban ahí para compartir, sino para vigilar, para asegurarse de que todo funcionara dentro de las reglas, sin desvíos, sin retrasos, sin excepciones. Y eso incluía absolutamente todo, incluso los momentos en los que un hombre común esperaría estar solo. Pero ahí, eso nunca ocurría.
Y es en ese punto cuando algo empieza a cambiar, no en el cuerpo, sino en la mente. Porque cuando pierdes el derecho a estar solo, empiezas a perder algo más grande. La sensación de individualidad, la idea de que existe un tú separado de los demás. Y dentro del ludus, esa era una de las primeras cosas que desaparecía. Sin aislamiento, sin pausa, sin respiro. La presencia constante de los demás no era solo física, era psicológica. Un recordatorio silencioso de que siempre estabas expuesto, siempre vulnerable. Y eso preparaba el terreno para algo aún más profundo. Porque no bastaba con estar expuesto, también tenías que obedecer. Después de entender que nunca estabas solo, llegaba algo aún más difícil de aceptar. La sensación de que ni siquiera tu propio cuerpo respondía a ti. Al principio parecía rutina. Horarios definidos, órdenes claras. Despertar, entrenar, comer, descansar. Todo encajado perfectamente. Pero con el tiempo, se volvía evidente. Eso no era organización, era control. Nada ocurría cuando tú querías. Todo ocurría cuando era permitido. Incluso las necesidades más básicas. El cuerpo enviaba señales, pero ahí dentro, las señales no importaban. La regla era simple. Esperar. Esperar el momento. Esperar la orden. Esperar junto a los demás. Y esa espera no era tranquila, era tensa. Porque el cuerpo no entiende reglas. El cuerpo reacciona. Y cuando tienes que ignorarlo, algo empieza a acumularse. Incomodidad, ansiedad, irritación. Pero nadie se quejaba. Porque quejarse también tenía consecuencias. Entonces aprendías a contenerte, a aguantar, a posponer, a obedecer. Incluso cuando todo dentro de ti pedía lo contrario. Y eso generaba otra presión. No externa, interna. Una lucha silenciosa entre lo que tu cuerpo pedía y lo que el sistema permitía. Y el sistema siempre ganaba. Con el tiempo, eso dejaba de parecer extraño. Y comenzaba a parecer normal. El cuerpo se adaptaba. O mejor dicho, era obligado a adaptarse. Y ese ajuste tenía un precio. Dejabas de escucharte. Dejabas de reaccionar de forma natural. Empezabas a anticipar órdenes antes de que existieran, como si vivieras en constante alerta. Porque cualquier error podía costarte caro. Y entonces llegaba el miedo. Porque no bastaba con obedecer. Había que acertar, siempre, sin margen, sin errores. Porque un pequeño desliz podía convertirse en castigo. Y el castigo no era solo físico, era público. Era una advertencia, para todos, para que nadie olvidara su lugar. Y eso transformaba todo. Cada movimiento, cada decisión, se volvía calculada. Hasta en los momentos más íntimos. Hasta cuando solo querías desaparecer. Porque incluso ahí podías equivocarte. Y cuando eso pasaba, el sistema respondía. Rápido, frío, sin aviso. Y con el tiempo, el miedo se quedaba, instalado, como un ruido constante en la mente, sin desaparecer nunca. Y aún así, incluso cuando no cometías errores, había algo más. El entorno, el lugar donde todo ocurría. Porque obedecer no lo hacía más fácil. Solo lo hacía soportable, pero nunca cómodo. El ambiente nunca cambiaba. Pesado, denso, cargado, sin descanso, sin alivio. Y con el tiempo, eso también te transformaba, porque no era solo lo que hacías, era donde vivías, lo que respirabas, lo que sentías todos los días, y todo eso te llevaba a una verdad final, la más difícil de aceptar, que tu cuerpo ya no era tuyo. Seguías moviéndote, respirando, sintiendo, pero no decidiendo, solo reaccionando, a lo permitido, a lo exigido, a lo impuesto, y poco a poco, esa diferencia desaparecía, hasta que ya no sabías si eras tú o el sistema actuando a través de ti. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia, porque ya no hay resistencia, solo adaptación, solo supervivencia. Y cuando finalmente llega la arena, el gladiador no entra completo, ya entra transformado, moldeado, condicionado. Y cuando piensas en él, en su fuerza, en su valentía, recuerda esto. Antes de la lucha, antes del espectáculo, antes de la sangre, ya había perdido algo mucho mayor, el control sobre sí mismo. Y cuando eso desaparece, no importa cuánto luches, alguna parte de ti ya se quedó atrás.